Conchita es apóstol. El padre Luis Manuel ya nos apuntaba 7 características de esta dimensión apostólica de la vida cristiana vividas por esta laica mística. Continuamos. Bien, quisiera seguir compartiendo algunos rasgos que su servidor encuentra en el estilo apostólico de Conchita, pero quisiera insistir en que los vivió ella y sin embargo son un ejemplo, son una escuela, son un estilo del cual creo que podemos aprender todos, como apóstoles, como discípulos misioneros de Jesucristo el Señor, sea cual sea nuestra vocación específica en el pueblo sacerdotal que es la Iglesia. Creo, no me cabe duda, creo no equivocarme, humildad aparte, que quienes estamos aquí, pues queremos ser eso, discípulos y misioneros, que queremos vivir ese desbordamiento del amor experimentado de Dios en nuestras vidas y comunicarlo, participarlo, compartirlo, que otras experimenten y vivan aquello que Dios ha querido hacer con nosotros y en nosotros. Hemos visto pues 7 características de este estilo apostólico del cual aprendemos. Les comparto algunas otras. Creo que en Conchita encontramos no solo el entender, sino ante todo vivir el apostolado como cultivo de la santidad en los miembros del pueblo sacerdotal. Me parece una cuestión maravillosa. Conchita no está tan preocupada de su propia santificación, No es una narcisista acelerada que esté preocupada a ver cómo va. Ella ama tanto a Dios que en ese amarlo está preocupada y ocupada, acompañando, orando, gestando procesos de auténtica santificación en todos aquellos que se encuentran con ella. Es una apóstol de la santidad. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando terminó el año jubilar por los 2000 años de la redención, nos regaló un documento, lo recordarán ustedes, Novo Milenio Ineunte, que era el documento pastoral programático que señalaba los retos pastorales, misioneros, apostólicos de la Iglesia para el tercer milenio. Y en ese documento, en el número 30, el Papa, hoy santo, escribió lo que sigue: en primer lugar, no dudo en decir que la perspectiva en la que debe situarse el camino pastoral de la Iglesia es la santidad. Quiero hacer hincapié en esto, en la santidad, que es más que nunca una urgencia pastoral. Esto nos lo dijo en enero de 2001 un santo, un pastor, un amigo, un hermano. Y alguien podría haber pensado: Santo Padre, aterrice, despierte. ¿Por qué no nos dice algo más práctico? ¿Por qué no nos da proyectos más concretos? ¿Por qué no nos hace una cosa más completa, con especialistas, con gente que nos pueda decir exactamente cómo? No, el Papa dice: no tengo duda en decir que la línea pastoral de la Iglesia ha de ser la santidad. Es una urgencia pastoral. Y miren qué Concepción para eso gestó, para eso acompañó, para eso dio a luz las distintas obras de la cruz, para ayudar a todos los miembros del pueblo sacerdotal de Dios, laicos, laicas, sacerdotes, religiosas, religiosos, sacerdotes diocesanos también,
en su camino hacia la santidad. Entonces, el llamado universal a la santidad que la Iglesia siempre ha creído y predicado, que el Vaticano II recordó con fuerza y que Juan Pablo II trazó como horizonte pastoral a la Iglesia del tercer milenio, María de la Concepción lo había entendido, vivido y predicado ya desde el siglo XIX y desde principios del siglo XX, y consagró todos los días de su vida a responder ese llamado, a ayudar a otros, a otras a vivir el camino de la santidad. Lo hizo en su propio hogar, con sus hijos. Son estremecedoras, por ejemplo, las palabras que le dirige a alguno de los hijos cuando se va a casar, densas en sabiduría humana, pero también en unción sobrenatural, que no puede decir, no puede pronunciar sino alguien que está enamorado de Dios y que se siente enamorado de Dios. Palabras que le escribe a María de la Concepción, su hija religiosa de la Cruz, palabras que le escribe a los obispos, a los sacerdotes, al padre Félix, a tantas personas, cultivando siempre este camino de santidad en todos y en todas. Una siguiente característica que podríamos descubrir en Concepción Cabrera es el apostolado va unido a lo que acabo de decir como promotor de las diversas vocaciones en la Iglesia. Todas son valiosas, todas las vocaciones son sagradas, todas las vocaciones son camino de santidad. No hay, hermanos, santidad de primera, de segunda, de tercera o de cuarta. No hay antagonismos entre la vocación matrimonial o la vocación a la vida contemplativa en el claustro o la vocación del sacerdote diocesano. Eso, perdónenme la expresión quizá poco educada, es una aberración. Eso no existe, no hay esa dicotomía, no hay ese antagonismo. Conchita nos lo enseña. Ella acompaña, promueve con generosidad, con fecundidad, con discreción las diversas vocaciones. Decía, en primer lugar, entre sus hijos de sangre, ahí teníamos a María de la Concepción, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos a sus hijos casados, a sus nietos, la vocación de su hijo Manuel, que ingresa a la compañía de Jesús. Pero este cultivo de las distintas vocaciones en la vida de la Iglesia que vive en su hogar también se plasma, como ya lo comentaba, en las distintas obras de la cruz, que son este apoyo, este pulmón espiritual, este motor sobrenatural que van a impulsar la santidad en los distintos estados de vida. Pero luego hay una característica más del estilo apostólico de Concepción que es fácil de imitar y al mismo tiempo no. Es una cosa muy sencilla, pero muy importante. El Papa Francisco lo ha señalado muchísimo en Evangelii Gaudium, cuando habla de las tentaciones del evangelizador, y habla, así en su lenguaje también muy plástico y coloquial, de la cara de vela derretida, de la cara de amargura perpetua, del gesto malhumorado, y dice, bueno, ningún apóstol va a traer hacia Jesús, ni va a comunicar el amor de Dios con esa cara o con esos gestos o con esa amargura. Conchita lo había entendido muy bien, y por ello podemos hablar en ella del apostolado desde la calidad y la calidez de las relaciones interpersonales. O sea, su instrumento apostólico es su misma persona, su sonrisa, su mirada, sus gestos, su ternura, su firmeza, sus reacciones, sus chistes, su buen humor, sus bailes, sus relaciones. En el estilo apostólico de esta mujer extraordinaria refulgen con un brillo especial la calidez de sus relaciones, vividas desde una afectividad, como es lógico, profundamente humana, una afectividad, un carácter, una personalidad en toda su
densidad humana, pero densidad humana que se dejó transfigurar y elevar por la gracia de Dios. Y entonces en su estilo, en sus palabras, en sus silencios, en sus gestos, en sus detalles. Recordemos, por ejemplo, cómo cuidó en lo más grave de su enfermedad a Monseñor Ramón Ibarra, por ejemplo. ¿Cómo lo cuidó? En esos gestos nos descubre su estilo apostólico. Escuchémosla a ella, que en uno de sus escritos, en 1936, nos dice: hacer felices a otros es ser feliz. Esparcir en torno nuestro la alegría es poseer la fuente de la alegría. Yo debo tener, Dios mío, dámela, un alma generosa, desprendida de todo y de mí misma, palabras que penetren los corazones, que mitiguen, que embalsamen, que espiritualicen, palabras creadoras, fecundas de vida, de alegría, de sol, de calor, de fuego, palabras, rayos, que sin lastimar sanen. Palabras que sin lastimar sanen. ¿Cómo vamos a hacer apostolado regañando a todo mundo? Dándole sermones moralizantes a todo mundo, diciéndole a medio mundo qué cosa tiene que hacer y en qué se equivocó y señalando el error. ¿Cómo va a ser fecundo ese apostolado? ¿Cómo va a ser atrayente? El estilo de las relaciones es fundamental. Y conectado con este estilo de relación está el apostolado desde la alegría. El apostolado desde la alegría. Fíjense que yo creo que Conchita no se va a enojar si viene a mi memoria, a nuestra memoria, el himno litúrgico en la conmemoración de San Francisco de Asís, el himno para la celebración de laudes. Mutatis mutandis, como describe ese himno maravilloso, por cierto, a Francisco de Asís en cuanto apóstol, puede describir también a Conchita. Lo leo como habla de el pobrecillo de Asís y luego lo cambiamos para Concepción Cabrera. El himno dice: hermano suave y pacífico, de corazón compasivo, profeta sin amargura. Y quisiera subrayar esto: profeta sin amargura. Penitente gozoso que lloras de regocijo, heraldo loco de amor, juglar del perdón divino, ángel de buenas nuevas, háblanos de Jesucristo, boca del evangelio, cristiano, sabio y sencillo. La profundidad espiritual de Concepción, su ímpetu apostólico, su honda configuración con los misterios de la encarnación y de la cruz, son vividos y predicados por ella en toda su densidad y exigencia, sí, pero también y siempre desde la alegría. Ella brilló para su familia y para los destinatarios de su apostolado como una estrella de alegría, como una mujer, y le aplicamos lo dicho sobre San Francisco, suave y pacífica, no blandengue, pero suave y pacífica, de corazón compasivo. Brilla hoy para la iglesia y a partir de mañana, en la apoteosis de la beatificación, brillará también como mujer de corazón compasivo, profeta sin amargura, penitente gozosa que lloraba de regocijo y que desde el cielo tal vez hoy llore de regocijo, no porque le estemos festejando a ella, porque no era una narcisista, porque estamos festejando la obra de Dios en sus hijos y en concreto en ella. Heraldo transido de amor, juglar del perdón divino, ángel de buenas nuevas, boca del evangelio, cristiana, sabia y sencilla. Esa es Concepción, cristiana, sabia y sencilla.
Me parece, hermanas, hermanos, que el apostolado necesariamente tiene una dimensión social. No puede ser de otra manera. Debe tener una repercusión social, cultural, económica, política, educativa. Debe tocar las estructuras sociales. Y así, entonces, encontramos en Concepción el apostolado como fermento de estructuras sociales más justas y más fraternas. Ella nos enseña y nos alienta a proclamar el mensaje de salvación en un mundo plural y desafiante, que junto a sus grandes luces y oportunidades vive convulsionado, como creo que lo han señalado muy bien Rocío, Javier, convulsionado en la cultura de la muerte, asfixiado por estructuras opresivas o corruptas de la más diversa índole, azotado por el mal en una innumerable multitud de manifestaciones, un mundo vulnerado por la evangelización, por la deshumanización. El mundo de Conchita no era más fácil que el nuestro. Todo lo que vivimos hoy, en otras dimensiones, en otras circunstancias, con otras proyecciones, también de alguna manera lo vivió ella y no se sentó a llorar. ¿Qué hizo? Evangelizó, amó, sirvió, consoló, creyó, esperó y amó. Fue creyente, esperante y amante. Y así fue fermento de una sociedad distinta. Nuestro mundo, nuestra iglesia, nuestros países están necesitados de discípulos y misioneros, de hombres y mujeres, de Dios que le hablen de Dios y lo lleven a Dios, de testigos audaces de la resurrección, capaces de dialogar, no de pelearse, de dialogar con la diversidad de culturas que lo conforman, capaces de anunciar con creatividad y con audacia, como lo hizo esta Concha tan ocurrente, que Cristo es el único dador de vida a través de su espíritu y que es el único que puede transformar el corazón humano y las estructuras de una sociedad. Hermanos, hermanas, no podemos permanecer inmóviles o indiferentes a este mundo que clama en su sed de Dios, que tiene sed, necesidad de evangelización, que nos desafía, sí, a cada momento, pero que al mismo tiempo clama la presencia de Dios. Ojalá que esta beatificación, que este regalo de Dios trascienda el plano de la emoción. Todos estamos emocionados, ¿o no? Todos estamos entusiasmados, todos estamos agradecidos con Dios, por supuesto. Pero esta emoción tiene que trascender, tiene que hacerse apostolado, y no un apostolado que se vive simplemente en la parroquia o en el grupo parroquial, que se vive en el consultorio médico, en la escuela, en la cátedra universitaria, en el taller, en la oficina, en el hogar. Un apostolado que se vive, como Concha lo enseñó, donde cada uno está. No solo en los grupos parroquiales, no solo en la misión permanente de ir a tocar las puertas, que eso está muy bien, pero se es apóstol donde estamos, el médico, el ingeniero, el arquitecto, el matemático, el físico, el químico, el señor que tiene su negocio, su carnicería, su pollería, su verdulería, la ama de casa. Allí el Señor nos quiere apóstoles. Me voy a saltar una partecita porque creo que está ya dicho, de dónde tomaba Concepción tanta fuerza para ser un apóstol tan fecunda. De Dios, de su amor con Dios, de la relación con Dios. Pero quisiera platicar brevemente, aunque creo que esto no sería tan necesario, de la fecundidad apostólica. O sea, el misticismo se proyecta en obras y en obras que perduran. Y Concha fue fecunda no solo en hijos de sangre, sino en obras de amor que perduran. Verbigracia, las obras de apostolado, del apostolado de la cruz, propiamente el apostolado de la cruz, luego las religiosas de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús, que están aquí presentes,
cuyo lema es, bien lo sabemos, por ellos me consagro. Oran por todo el pueblo sacerdotal de Jesús y nos hacen a los curas, a todos los curas, creo que también a los curas diocesanos, nos hacen una canchita en su corazón y oran por nosotros. Está también como parte de la fecundidad apostólica la alianza de amor. Bien. La fraternidad de Cristo sacerdote, precisamente para los padres diocesanos como su servidor. Los misioneros del Espíritu Santo. Los misioneros del Espíritu Santo. Creo que trajeron porra. Trajeron porra. Muy bien. Bueno, pues ahí está clara esta fecundidad, esta mujer, obras de amor, de apostolado que perduran. Pero también ¿cuánto me queda, padre, para medirme? Bueno, otra expresión de su fecundidad es la correspondencia epistolar. Se conservan, el padre Ancona, que está por acá, me corregirá si el dato es incorrecto, alrededor de 447 cartas de Conchita, sus parientes. Pero además 6.227 cartas a obispos, sacerdotes y seglares. ¿Y de qué les hablaba? De Dios, del Evangelio, del amor de Cristo, de la necesidad de transformar el mundo y la sociedad. O sea, además de ser mamá, de ser abuela, de ser suegra, de estar metidísima en las obras de la cruz, tenía tiempo para escribir cartas y para responder. Luego está la ayuda espiritual. Fueron muchas las personas, laicos, laicas, sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, que recibieron de Concepción escucha, apoyo, consuelo, ante todo acompañamiento espiritual. Muchos a quien ella alentó en el camino hacia la madurez, en el amor teologal, es decir, hacia la santidad. Y luego, esa fecundidad se ve ni más ni menos también en procesos de santidad que no son los únicos, pero son conocidos por todos nosotros, muy concretos, de hijos e hijas de ella que hoy están en camino hacia los altares, miembros de la familia de la cruz. O sea, tenemos Ana María Gómez Campos, aquí veo a Rosita enfrente, que es hijas del Espíritu Santo. A Martita, nunca sé pronunciar el apellido de Martita. Bueno, Crislep o como se pronuncia, está muy difícil. Marta, a Félix de Jesús Rouget, a Pablo María Guzmán, Moisés Lira Serafín y Alfonso Pérez Larios. Me cae bien porque es mi tocayo de apellido, es Pérez también, es Alfonso Pérez Larios. Bueno, eso no es gratuito. Esta expresión de procesos concretos en camino a los altares es una manifestación elocuente de la fecundidad apostólica. Padre Luis Manuel, te completo. ¿Sí? La Madre Dolores Echeverría, Monseñor Ibarra, Monseñor Martínez. Muy bien. Y presumo todos estos procesos, exceptuando el de Martita, son de la familia de la Cruz, pero todos están o han sido instruidos en su etapa diocesana en esta arquidiócesis de México. Todos, gracias a Dios. Por lo cual, pues hay también una cosa ahí maravillosa, ¿verdad? Bien, conclusión. Esta la quiero leer, si me lo permiten. Hay un párrafo que no es mío en medio de la conclusión que voy a leer. Se lo señalaré llegado el momento. Es de la Madre María Luisa Sánchez Sierra en su escrito Esposa, Madre y Apóstol. Lo indico cuando llegue la lectura del párrafo. Conclusión: la vida de los santos y el apostolado de la Iglesia no son otra cosa sino irradiación del amor que brota del Sagrado Corazón de Jesucristo.
Por ello, como ya lo indiqué al inicio de la ponencia, no puede considerarse como un acontecimiento fortuito la fecha en la cual el Papa Francisco autorizó la promulgación del decreto relativo al milagro atribuido a la intercesión de Concepción Cabrera de Armida en favor de nuestro hermano el señor Jorge Guillermo Treviño Gutiérrez. Esa fecha fue la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús en el año 2018, acontecimiento que bien podemos interpretar como un mensaje de Dios que quiere que el amor de su Hijo, Jesús, siga derramándose en la Iglesia a través de Concepción y de las obras de la cruz. Que siga siendo fecundo el apostolado de esta mujer excepcional para que a través de su testimonio, de sus obras, de sus escritos, sean muchos los que se sientan abrazados por el corazón de Jesucristo y se dejen transfigurar por él. El mensaje de Concepción Cabrera es universal. Aquí estoy citando a la Madre María Luisa. Es universal. Invita a hombres y mujeres en cualquier estado de vida a la más alta santidad, reviviendo el misterio de la encarnación redentora por la cruz, actualizando la oblación de Jesús en su vida diaria para gloria del Padre y salvación de todos los hombres. Hasta aquí las palabras de la Madre María Luisa. Queridos hermanos, hermanas, amigos todos, a partir de mañana, a partir de la beatificación, la misión de Conchita adquiere una dimensión más que ya tenía, ahora simplemente será reconocida por la Santa Madre Iglesia oficialmente, una dimensión al contemplarla en la comunión de los santos. Parafraseando al Padre Félix de Jesús Rouget, podemos decir que a partir de la beatificación, ella vivirá en la eternidad como un apóstol, pero viviendo ahora un apostolado de intercesión, un apostolado de oración ininterrumpida, para que también nosotros podamos acudir a ella, a su intercesión en cualquiera de nuestras necesidades. Gracias por la paciencia y la atención.